Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con la clase del seminario. La clase anterior habíamos trabajado el escrito de Freud de 1910 sobre un tipo particular de elección de objeto en el hombre y habíamos empezado a situar incipientemente el siguiente escrito, que es el que trabajaremos hoy, cuyo título es Sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa, que fue escrito en 1912, o sea, 2 años después del anterior. Este escrito arranca sin medias tintas, por así decirlo, o de manera más directa, donde Freud nos comenta que el motivo por el cual más se consultaba, aparte de la angustia en sus diferentes formas, es la impotencia psíquica, la impotencia principalmente de realizar el acto sexual. Al inicio del texto Freud lo plantea más ligado a lo sexual. Después, más adelante del texto, vamos a ver que de alguna manera se va generalizando y ampliando lo que podemos ubicar como impotencia psíquica. De todas maneras, vamos a ir por parte. Al final del segundo párrafo nos sitúa lo que otros analistas también pudieron dar cuenta al respecto de esta problemática, ¿no? Y lo que nos plantea de alguna forma es que las causas de esta impotencia se deben a fijaciones incestuosas, ¿no? En las figuras femeninas de la familia. Acá, por supuesto que en el caso del hombre, no se trataría de fijaciones incestuosas a las figuras femeninas, se ubica las impresiones accidentales y factores generales que rebajan la libido, ¿no? La posibilidad de investir con libido. Dentro de los factores generales podríamos suponer, por ejemplo, una situación de duelo, ¿no? O al estar tomado por algún trabajo que exige un esfuerzo que impide o que imposibilita de manera momentánea o transitoria investir con libido otro tipo de actividad. Al decirlo así, queda como un poco no especificado este asunto. ¿Qué quiero decir? Es como si uno pudiera decidir voluntariamente, bueno, pongo la libido acá, pongo la libido allá, como si la libido fuera un monto cuantificable que puede ser depositado donde uno quiere. No es así el asunto, ¿no? Esto hay que ser claros. Freud, cuando habla de estos factores generales que rebajan la libido o la posibilidad de investir con libido, no se refiere a un factor que uno pueda manejar a voluntad. Así que, bueno, lo podemos pensar de otras maneras, por ejemplo, incluso cuando, desde introducción del narcisismo, cuando lo plantea que ante una enfermedad orgánica, la libido disponible queda invistiendo el órgano doliente y eso inhibe otras posibilidades. Se refiere a esta cuestión, no a algo que uno pueda manejar voluntariamente. Bueno, volviendo o continuando, mejor dicho, con este texto, va a plantear que las inhibiciones de las que viene hablando son inhibiciones en el desarrollo de la libido y que impiden que las dos corrientes de la vida amorosa confluyan. Estas dos corrientes son las corrientes tierna y la sensual. Y acá ya empieza a haber justamente referencias tanto al objeto sexual como al objeto de amor, ¿no? Se va pasando como de un tema al otro sin hacer aclaraciones al respecto, pero que claramente se van a ir diferenciando. Freud va a decir que este anudamiento entre las corrientes justamente se va a dar desde el inicio de la vida. Y lo que en un análisis se realiza, entre otras cuestiones, es indagar y pesquisar cómo se ha dado ese enlace o esa articulación. Al respecto de estas dos corrientes nos va a aclarar que la tierna es la más antigua, puesto que surge de la primera infancia, corresponde a la primera elección de objeto, o sea que se fundamenta en el apuntalamiento de las pulsiones sexuales sobre las pulsiones de autoconservación y por ende recae sobre las figuras de los objetos parentales. Nosotros ya hemos situado que la sexualidad es despertada e introducida por medio justamente de los cuidados necesarios para la vida. Y esto inevitablemente va a producir fijaciones en el niño. Estas fijaciones, mejor dicho,
más que estas fijaciones. La sexualidad de la que viene hablando Freud no es la sexualidad reducida al acto sexual, eso siempre hay que tenerlo presente, sino que es una sexualidad en un sentido más amplio. Entonces, esta corriente tierna, desde sus comienzos, desde sus inicios, es alimentada, por así decir, por las pulsiones de autoconservación y por las pulsiones sexuales, produciendo puntos de fijación. Y en la pubertad, o sea, fíjense en cómo retomamos desde 3 ensayos, ¿no? Cuando habla de la metamorfosis de la pubertad, justamente ahí ubica que en esta etapa de la vida se añadiría la corriente sensual. ¿Por qué? Porque es una corriente que de alguna manera es nueva pero vieja al mismo tiempo por esa ambigüedad, aunque Freud diga, mejor dicho, que es de alguna manera nueva, es una corriente que cuenta con otra significación tanto de la genitalidad como del acto sexual. Entonces, esta corriente está más ligada a la pulsión sexual que a la de autoconservación. ¿Y por qué ubico que porta esta ambigüedad entre nueva y vieja? Porque pese a que surge en la pubertad, no recorre un camino nuevo de manera inicial, sino que, como suele ocurrir, dice Freud, recorre el viejo camino transitado por la corriente más antigua. O sea, para decirlo más rápidamente, la investidura se dirige sobre los objetos parentales, pero con montos libidinales más intensos. Pero ¿qué pasa? Ya no estamos en la infancia justamente, sino en la pubertad, con lo cual va a chocar con ciertas barreras. Freud que ubica la barrera de prohibición del incesto, los diques anímicos y el despertar del juicio propio, entre otros motivos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir? Se trata de que opera un pasaje de la investidura de los objetos de la infancia a los objetos de la pubertad. En un caso ideal, la conjunción de las dos va a implicar la conjunción de las dos corrientes en los nuevos objetos, mientras que en los objetos de la infancia solamente se los investiría desde la corriente tierna. Bueno, de lo que venimos desarrollando justamente se desprende, tal como ya lo afirmamos con anterioridad, que en el enamoramiento haya una sobreestimación psíquica del objeto. ¿Por qué? Justamente por lo sensual y también desde la corriente tierna. Podemos pensar, incluso algo de esto hablamos en la clase del viernes, cómo en este momento de la vida en el cual hay que desasirse de la autoridad de los padres y transitar este camino de transformaciones, justamente podemos pensar en los adolescentes cómo se manejan al momento de para decirlo así coloquialmente, encararse a alguien, ¿no? Es algo que no se suele realizar solo, sino que se juntan de grupos, se piden ayuda mutuamente, en términos de que se pueda transitar de otra manera este pasaje, ¿no? Tiene que ver justamente con este trabajo de elaboración, ¿no? Este deshacimiento respecto a los objetos parentales para dirigirse hacia otros objetos de la vida, y por eso se apoya en los semejantes. Podemos tal vez tener en cuenta que ahora este trabajo ya no se realiza desde la presencia física, sino que también podemos pensarlo a partir de la intervención de las redes sociales, ¿no? Cuando eh, se stalkea a alguien con un grupo de amigos, ¿no? Estas son cuestiones que los adolescentes sitúan en el trabajo cotidiano de un análisis, o que les piden a un amigo o una amiga que siga a la chica o al chico que le gusta, o a veces hasta a los amigos o amigas de la persona que le gusta para ver a dónde salen, para cruzarse, etc. Bueno, con esto tiene que ver justamente este deshacimiento de los objetos parentales para dirigirse hacia los objetos los objetos nuevos, ¿no? Bueno, continuando más con el desarrollo puntual del texto, dice Freud que esta dificultad en la articulación de las dos corrientes puede deberse por un lado a la frustración real que se pone en juego en la nueva elección de objeto y al mismo tiempo a la atracción que aún ejerzan los objetos incestuosos en lo inconsciente.
Y acá hay algo que para nosotros nos resulta muy importante porque les habíamos situado que podíamos ir trabajando la diferencia entre objeto de amor y objeto de deseo, o la cuestión de la fantasía. Nosotros tomamos primero esta diferencia entre los diferentes tipos de objetos para dar lugar después a la fantasía. Pero acá, fíjense en cómo tenemos estas cuestiones que nos permiten después retomar el otro camino. Dice que esto estaba en la página, si mal no recuerdo ahora, en este momento en la página 175 de la versión de Amor Ortu, donde ubica justamente que la libido se extraña a la realidad y es acogida por la fantasía, que es el término de introversión que Freud toma de Jung, pero con otra significación. Y dice que entonces la libido se extraña a la fantasía y que refuerza las imágenes de los primeros objetos sexuales, se fija a estos, aclarando justamente que la prohibición del incesto obliga a mantener estos procesos inconscientes. Y también, una página más adelante, creo que la anterior era la 175, esta la 176, ubica que en los actos onanistas de la pubertad se refuerzan estas fijaciones y que nada modifica la situación que en la fantasía a la que se recurre para ese acto onanista se hayan sustituidos los objetos sexuales originarios por otros. ¿Por qué nos resulta importante? Porque en una página dice que hay una fijación en la fantasía a objetos incestuosos y en la página siguiente dice que en la fantasía se consumó un reemplazo o una sustitución de los objetos. Con lo cual, en una lectura rápida puede parecer contradictorio o puede pasarse por desapercibido, pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Que está hablando de dos estatutos distintos de la fantasía. Entonces, no es lo mismo la fantasía inconsciente donde hay una fijación a los objetos incestuosos a una fantasía consciente, por ejemplo, que lo que Freud sitúa es la que utiliza, por ejemplo, el adolescente para el acto onanista. Entonces, en la fantasía inconsciente la libido se mantiene fijada a los objetos incestuosos, pero en la consciente, que por lo general queda más ligada al sueño diurno, hubo una sustitución del objeto. Dicho esto, aclaramos, la fantasía consciente no coincide plenamente con el sueño diurno, aunque por lo general puedan aparecer como equiparadas. Sobre este punto yo voy a mechar con una intervención de Freud ante la Sociedad Psicoanalítica de Viena de 1907, cuando estaban trabajando el análisis de la obra de Frank Wedekind, del despertar de primavera, tragedia infantil, se llama, es así el título. Freud ahí finaliza esa reunión de la Sociedad Psicoanalítica de Viena con una intervención que sitúa su definición de autoerotismo, que me parece muy clara y siempre hay que tenerlo presente. Viene justamente situando la diferencia con el autoerotismo respecto de cómo lo entiende Havelock Ellis, que es quien había acuñado el término, si mal no recuerdo, en este momento. Y dice que Ellis emplea el término cuando hay una sola persona en juego, mientras que Freud lo utiliza cuando no hay objeto, y por eso dice de manera tajante que no considera autoerotismo el masturbarse mirando imágenes. ¿Por qué es importante? Porque justamente mantiene la lógica respecto de la diferencia entre las fantasías. O sea, así como hay una diferencia entre la fantasía consciente y la inconsciente, también hay una fantasía entre lo fenomenológico y lo fantasiado. Lo fenomenológico en este caso o en este contexto lo podemos referir como la realidad objetiva, a lo que se ve desde afuera. Una persona masturbándose sería desde ese punto de vista, o podría pensarse desde ese punto de vista, como algo del autoerotismo, pero Freud aclara que para él no es así, sino que el autoerotismo se refiere a la ausencia de objeto psíquico. Entonces, se está tratando de una oposición fundamentada en los dos tipos de realidades, la realidad psíquica por un lado y la realidad objetiva por el otro. Si tenemos en cuenta la cita anterior, queda claro que la fantasía consciente está más cerca de la realidad exterior, no porque sea realizable,
sino porque el contenido de la fantasía consciente por lo general también es irrealizable y sumamente, eh, sí, sumamente irrealizable, ¿no? Para hacerlo más preciso, sino incumplible, no me salió el término, tiene un contenido casi extraordinario, incumplible, y justamente está más ligado a la realidad exterior porque no es lo determinante. Entonces, volviendo a nuestro desarrollo, dice que de alguna manera, habiendo separado la fantasía consciente del inconsciente, en tanto la consciente no es lo determinante, por más que allí se cumplan los objetos incestuosos, justamente cuando se intenta abordar el objeto en la realidad objetiva, el resultado es la impotencia psíquica. O sea, la corriente sensual puede dirigirse al mundo exterior, pero condicionada, puesto que no puede ligarse con la corriente tierna. Entonces acá es donde se empieza a producir una separación entre lo que sería objeto de amor y objeto sensual o sexual propiamente dicho, ¿no? ¿Y qué sitúa Freud? Que la corriente sensual va a buscar objetos que no se asocien a los incestuosos. Y al decir que no se asocien a los incestuosos, no se refiere a que no sean parecidos físicamente, sino que se va a referir a cualquier objeto sobre el cual pueda depositarse una sobreestimación psíquica, que es la característica de todo enamoramiento. Entonces, si hay una sobreestimación, se va a producir un vínculo tierno, pero imposibilitado de lo sexual. Del mismo modo, si puede establecerse un vínculo sensual, será condición de no poder amarlo. Entonces ahí ya tenemos escindida la vida sexual de la vida amorosa. Y si en algún momento estas dos corrientes se vuelven a tocar, el resultado, justamente dice Freud, va a ser la impotencia psíquica. Bueno, entonces, dice Freud, o nos ubica que ante este escenario tan complicado, el recurso al que se apela es la degradación psíquica del objeto sexual. El recurso no tenemos que tomarlo en un sentido de recurso consciente, sino que justamente son recursos de elaboración inconsciente. Entonces hay una degradación para poder investirlo y darle curso a esta corriente sensual, manteniendo la sobreestimación psíquica para el objeto incestuoso y sus subrogaciones, o sustitutos, para decirlo más coloquialmente. Entonces, al respecto de esto, siempre es necesario aclarar que no es una operación consciente ni voluntaria, sino que estamos hablando de una cuestión sintomática. No se lo vivencia placenteramente ni se lo maneja a voluntad, sino que es una dificultad que se sufre y que molesta. ¿Puede pasar que algo de esto devenga rasgo de carácter? Sí, puede pasar, lo conversamos el viernes, pero Freud cuando lo habla acá lo está refiriendo como una cuestión sintomática. Y nos parece importante poder ubicar esto para que no se haga una lectura desde otra posición discursiva que pueda llevar a un malentendido al respecto de esto. Justamente acá se está hablando de algo que se padece, de algo que se sufre, no una degradación más ligada a una denigración que sea voluntaria o consciente. No, acá se está hablando de algo sintomático. Bueno, entonces, si tenemos en cuenta el texto anterior, donde se situaron fantasías en las cuales ya sea la madre o las hermanas u otra figura de la familia eran rebajadas en la estima psíquica y se las ubicaba en una condición de mujeres fáciles en determinado momento, ¿no?, del texto. Bueno, teniendo en cuenta esta separación entre la corriente sensual y la tierna, dice Freud, leemos dichas fantasías como intentos de unificación de estas corrientes. Bueno, y es acá más entrar en un segundo apartado del texto que venimos trabajando, donde se amplía esta definición de impotencia psíquica. No solo ligado a la imposibilidad de obtener la erección, dice Freud, o de realizar el acto sexual, sino de realizarlo con poco o nada de placer, entre otras cuestiones. Y lo ubicamos porque es acá donde empieza a articularse con la frigidez femenina. Ahora bien, ¿qué podemos ubicar? Que en el caso de la posición femenina, la dificultad de obtener placer en el acto sexual o de tener deseo sexual también se fundamenta, entre otras cuestiones,
entre la diferencia y separación entre la corriente sensual y la tierna. Aman con quien no pueden tener placer sexual o tienen placer sexual con quien no aman. Vamos a volver sobre este punto un poquito más adelante. Entonces, volviendo a este planteo de Freud sobre la impotencia psíquica y continuando con esta diferencia entre objeto de amor y objeto de deseo, dice Freud que hay componentes o metas de la sexualidad que podrían calificarse como perversas. Y cuando ambas corrientes no confluyen, el hombre se limita en ellas respecto de la mujer que ama y respeta. O sea, si la ama y la respeta, no puede realizar esos componentes que podrían leerse como de la sexualidad perversa, pero perversa en términos de lo que sitúa en tres ensayos, en términos de desviación de meta y de objeto. Para situar un ejemplo, podemos suponer el caso de ya sea un hombre o una mujer que no puede realizar, supongamos, no sé, un sexo oral en tanto y en cuanto consideran que eso implica una denigración hacia el objeto de amor. Entonces, eso se realiza justamente con una persona o con la persona a quien no aman. Ahí es donde Freud ubica esta cuestión de los componentes de la sexualidad perversa en términos de desviación de meta y de objeto. Entonces el objeto de amor queda muy ligado a una cuestión de respeto y de amor, con una sobreestimación y una sobrevaloración, con una imposibilidad de plantearle algo de este deseo sexual. Entonces se refiere a eso, no se refiere Freud a emociones perversas leídas desde otra, insisto, posición discursiva. Bueno, entonces, prosiguiendo con el desarrollo, ¿no?, del texto. ¿Qué es lo que nos va a seguir diciendo Freud? Que, que justamente en este... A esto iba, perdón, me quedé con la diferenciación para retomar la diferenciación de la posición femenina. ¿Qué es lo que nos ubicaba Freud? Que en este punto la posición femenina difiere en tanto que para ella no es necesaria la degradación del objeto sexual, porque tampoco se juega tanto la sobreestimación sexual. Para plantear esto ya nos estamos apoyando en un texto que ya recorrimos, que es Introducción del Narcisismo, escrito 2 años posterior a esto, en 1914. Porque justamente para Freud ahí nos ubica dos formas de elección de objeto, una más ligada a la posición femenina y otra más ligada a la posición masculina, sin que sean reducidas a esa cuestión, ¿no? Pero en la posición femenina que ubicaba, que estaba más ligada a la elección narcisista de objeto, donde era más, de alguna manera, determinante ser amada que amar. El amar o el amor al objeto se jugaba más por la vía del hijo que se daba a luz, que se ubicaba ahí en este escrito. Por eso está esta diferencia respecto de la posición masculina. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta que en la época actual los avances del feminismo han producido notorios cambios al respecto y difiere el contexto actual del contexto en el cual estos escritos fueron redactados. ¿Qué ubicamos? Que en el contexto en el cual Freud redactó estos escritos sobre la mujer recaía una coartación muy fuerte respecto de lo sexual, lo que de alguna manera las obligaba, por así decir, a recluirse mucho en la fantasía. Por supuesto, esta situación se ha visto modificada para bien, entonces, pero ¿qué queremos decir? Que en la época de Freud se produjo un enlace muy fuerte entre lo sensual y la prohibición. Entonces era muy difícil que se separe. ¿Esto qué implicaba? Que este enlace prohibición sensual era el motivo principal de la insatisfacción femenina o de la frigidez femenina, para decirlo más puntualmente, ¿no? Con lo cual el placer quedaba muy ligado a lo prohibido. Lo prohibido en la escena sexual puede expresarse de distintas maneras, ¿no? Puede pensarse por la vía del secreto, ¿no? Una persona que mantiene una relación en secreto, así sea con alguien, con una persona con la cual no hay motivo alguno para mantener dicha relación en secreto. O bien podía jugarse por la vía de un amante donde era necesario de alguna forma el secreto. De cualquier manera,
la condición de lo prohibido garantizaba, por así decir, el acceso a al placer sensual. Esto también se podría abordar desde otro escrito, nosotros por ahora no lo vamos a tomar, que es el Tabú de la Virginidad de 1918. Si a alguien le interesa, se puede justamente profundizar y plantear ciertas cuestiones más en ese escrito. Bueno, ahora bien, nosotros venimos trabajando y desarrollando estos efectos que tiene la prohibición respecto a lo sexual, lo cual nos podría llevar a considerar que una liberación irrestricta superaría todas estas complicaciones. Incluso lo hablamos también en la clase del viernes. Y Freud mismo adelantó, y nosotros podemos constatarlo en la práctica cotidiana, que una satisfacción irrestricta de la sexualidad desde el inicio tampoco soluciona el asunto. Y justamente con lo que nos encontramos es con una fuerte degradación del lazo amoroso. No se trata de que algo sea mejor o que algo sea peor, bueno o malo, sino que nosotros siempre trabajamos con los efectos psíquicos que se producen, con lo cual en nuestra labor diaria nos encontramos con posiciones donde se corrobora o se sigue corroborando la escisión de las corrientes debido a la prohibición, o bien la escisión de las corrientes debido a la satisfacción plena sin prohibición alguna. Bueno, entonces, para ir finalizando la clase de hoy, nosotros vamos a proponer, tanto en la clase del viernes como en la clase siguiente, ir reuniendo de manera más esquemática esta distinción entre objeto de la pulsión, objeto de deseo y objeto de amor, viendo ya de manera, ¿no?, a modo de resumen final, donde el objeto de la pulsión queda ligado a la parcialidad pulsional, no está dado de antemano ni prefijado, sino que se suelda, produciendo una fijación, quitando movilidad a la habilidad del objeto. El objeto de deseo, que puede estar ligado a una degradación, en tanto el objeto de amor queda ligado a una sobrevaloración o a una sobreestimación propia de todo enamoramiento. El objeto de amor va a implicar una totalidad, opuesto al objeto de la pulsión, que va a ser siempre, va a implicar una parcialidad, quedando incluso más ligado al placer de órgano, podemos ubicar. Y ya para finalizar, vamos el viernes a precisar bien esta diferenciación que hemos ido situando a partir de estos dos escritos fundamentales de Freud, y vamos a dar comienzo ya en la clase siguiente a la diferenciación respecto de la fantasía. Bueno, es todo por ahora. Saludos, hasta